No estoy acostumbrado con los teléfonos integrados, pero bueno, hay necesidad en este momento de ponérselos, así es que estamos aquí. Ya presentaron a mi familia, la mayoría, creo que la mayoría de los que están aquí no los conozco, es la minoría la que yo conozco. Pero le doy gracias a Dios por este día y estos momentos y este lugar, que como dice Martín, hace más de 30 años, más 35 años me vio llegar de mi tierra, Veracruz. Y no digo que el más bello, porque he conocido otros lugares también muy hermosos de Veracruz, de México. Sí, hace más de 30 años, 35 años llegué aquí y pues le doy muchas gracias a Dios por este lugar. Llegué un poquito antes que llegara el hermano Sergio y la hermana Liz. Estaban, creo que en El Paso, Texas, por allá estaban. En el seminario creo que todavía, o no sé si ya estaban trabajando en la obra en una iglesia, pero yo no los conocía a ellos. Yo llegué primero a la 49 y como al mes llegaron ellos. Y le doy muchas gracias a Dios. Nos integramos con el hermano Sergio y empezamos, siguió la obra. Y le doy muchas gracias a Dios porque este fue y sigue siendo todavía, ¿verdad?, un lugar para aprender, pero para mí fue como un seminario totalmente, donde no solamente aprendí la palabra de Dios, pero podía ponerla en práctica. Después de que pasaron ya algunos años de soltero, de juventud, después vi que fue como, ¿cómo les digo?, una experiencia buena, muy buena. Vi cómo el Señor todos esos años me enseñó muchas cosas buenas. En el proceso no quiero decir que todo iba fluyendo muy bien, porque entre todo eso, pues hubo distracciones, ¿verdad? Hubo tentaciones, hubo muchas cosas, pero Dios es fiel. Y me permitió, ¿verdad?, pasar los años, ahora sí que librando muchas cosas. Gracias a Dios, gracias a Dios. Llegó primero la hermana de mi esposa, que algunos la conocen, a Miriam. Y ya con Miriam después llegó mi esposa. Un poquito antes de un año llegó mi esposa. Y le doy gracias a Dios, no solamente por mi esposa y por Miriam, pero por mi suegra, que la crió para mí. Muchos hablan de la suegra, ¿verdad? Yo hablo de mi suegra, pero bien. Yo la quiero como a una madre. La quiero como a una mamá. Pues siempre me he dispuesto, ¿verdad?, a ayudarle y apoyarla y a darle vueltas a Mexicali. Ella vive en Mexicali y estoy pronto por ir. Yo creo que mañana me voy para allá y me voy solo, allá. Pero no voy a pasear ni andar en los tacos y andar en todo eso, no. A mi esposa y a mi gloria a Dios por eso, a mi esposa y a mi suegra les gusta mucho la cocina. Y llego yo y ya está listo allí el pozole, la birria o los tamales y bueno, ¿qué no hace mi suegra? Buenísimo. Y ya nos salimos, ¿a dónde vamos a salir si ya tenemos la panza bien llena? Así es que ni para dónde hacerse ya. Mañana salimos en la mañana. Y le doy muchas gracias a Dios porque corazón contento, corazón lleno, corazón contento, Digo, estómago lleno, corazón contento. Le doy gracias a Dios por ese don de las mujeres que Dios me ha dado. Mis hijas, mi hijo no está aquí, está en Phoenix, allá trabaja, allá se la pasa y nos viene a ver de vez en cuando. Pero está mi hija, la mayor es Jasmine, la que está, por decirlo así, en medio es Joy, y está Joana, con 20, con 19 y con 10 años. Aunque de Joana me dicen que sí soy su abuelo. Yo no sé por qué, pero me dicen que soy su abuelo. Y unos directamente, ¿verdad?, me dicen que hey, tu nieta, muy bonita. Le dije, sí, salió como su abuelita. Pero estoy muy contento, estoy feliz con mi familia que Dios me dio. No sé si lo puedo quitar aquí o lo voy a usar.
No vaya a ser que lo pise y le mueva por ahí algo. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Acuérdense que la felicidad la felicidad no es un sinónimo de que todo está bien y todo va a ir bien y todo bien nice. No, la felicidad tiene sus altas y sus bajas, ¿verdad? Y no es permanente. A una pareja que pues decían que se amaban mucho y que se querían mucho, la tía que vivía allí con ellos a un lado y los visitaba seguido, le dijo al esposo: oye, ¿quieres mucho a tu esposa? Y le dijo: sí, la amo, la quiero. ¿A poco? ¿Y qué cuando está enojada? Dijo: en esos momentos no. Cuando se enoja no la quiero, dice. En esos momentos ya no la quiero. Son emociones que como por humanos, ¿verdad? Por naturaleza las tenemos. Y es que por eso le digo que la felicidad no es, ¿verdad?, así. Lo que sí es permanente y lo que es sólido y completamente fuerte es el amor de Dios y es el gozo que Él nos dio. Y el privilegio que tenemos es de que nada más nosotros lo conocemos, el mundo no lo conoce. El gozo viene de Dios y es un gozo permanente que aún en las tribulaciones podemos tener gozo y podemos tener paz, gracias a Dios. Bueno, y con esto ahora sí, abran sus Biblias y vamos a empezar. Antes de todo vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre del cielo, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu poder, Señor, que obra en nosotros. Gracias por tu amor mostrado en la cruz, tu compasión, Señor, que se movió para alcanzarnos. De donde quiera, Señor, que estuviéramos o lo que hubiésemos hecho, nos alcanzaste, nos rescataste, nos perdonaste. Y te damos gracias, Señor, porque ahí en la cruz se mostró el amor más grande que podemos haber conocido como humanos aquí en la tierra. Gracias, Señor, por hacerte humano como uno de nosotros, porque solamente de esa manera, Señor, podíamos ver y entender el amor tuyo. Gracias, Señor, por tu palabra que bien dice el salmista que es una lumbrera a nuestro andar, a nuestro camino. Señor, es una lámpara que aluza nuestros pasos, que guía en esta vida, Señor, tan llena, Señor, de cosas, de problemas, Señor, pero que en ti podemos ser guiados y tener paz y tener tranquilidad y seguir adelante, Señor, en el camino que tú nos has mostrado a través, Señor, de tu vida, de tus enseñanzas. Gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, sea expuesta y que tú seas el que hables. En el nombre de Jesús. Amén. Yo soy de la vieja escuela, no traigo tableta, yo traigo mis notas. Tengo unas ideas, algunas para mí son buenas, algunas no son tan buenas. Para algunos no son buenas, ¿verdad? Pero por lo que he visto, desde que empezó la tecnología, no pongo toda la confianza en la tecnología. No sé de los de aquí si se acuerdan que hace como 15 años, yo creo, 15 años, hubo un apagón duro en Nueva York. No había power, no había luz, no había nada. Se echó a perder comida. Bueno, ¿qué nos echó a perder? Al no haber luz, pues no había teléfono. En aquel tiempo el teléfono se conectaba, ¿verdad? Y bueno, ese nada más fue un aviso, ¿verdad? Hace como más de 15 años, yo creo hace como 20 años. Y luego no sé si en Chicago o en otra ciudad grande hubo creo en 2 lugares grandes, esos apagones. Les digo esto porque
Es muy favorable la tecnología, sí es muy favorable. Le damos gracias a Dios por la tecnología y por los que hacen buen uso de la tecnología. Y también nosotros, ¿verdad? Nos metemos en la tecnología de vez en cuando, pues ahí estamos. Muchas veces ya es necesidad, pero soy de los de la idea de que va a haber ese apagón que hubo allá, lo va a hacer totalmente, ¿verdad? Para todos. Y es que un día, les digo esto porque un día yo venía del trabajo hacia la casa y uno aunque la ley diga, hey, pues no hagas mensajes ni llames, me orillé y quise hacer una llamada, me orillé y quise hacer una llamada, ya traíamos los celulares, ya era mi segundo celular o tercer celular que tenía. Porque ahora uno va a cambie como de cambiar carros, ¿verdad? Carros nuevos y celulares nuevos y tabletas nuevas y todo va cambiando. Era como mi tercer celular, quise hacer una llamada y no había nada. No se podía ni salir ni entrar ahí en el teléfono. Y me salí a la calle Monterrey, creo, y me fui ahí a T-Mobile y ya había una mujer en el frente y ya estaba esperando los clientes que ya estaban llegando y llegué yo y me dice, ¿vienes por lo de tu teléfono? ¿Verdad? Sí, le digo, no puedo hacer llamadas. Dijo, es que se cayó la red. Dijo, espérate hasta que haya señal. Ah, bueno, le dije, está bien. Entonces ya me fui pensando en la casa, dije, bueno, esta es una señal buena para tenerla en cuenta. No los quiero asustar, no quiero que tengan mis ideas, no quiero nada de eso, simplemente les digo lo que yo pienso acerca de la tecnología. Yo tomo notas, también las escribo, ¿verdad? Pero ha pasado en predicaciones donde llegan con la tableta y como que le están dando y no la encuentran, yo creo, se les pierde, yo no sé qué pasa ahí, y se quedan parados, ¿verdad? Por lo de las notas. No sé si se bloquea, porque yo no las uso en la tableta, no uso. Pero he visto eso, que en las predicaciones a veces en las tabletas le buscan y espérenme un ratito porque esto se me atoró aquí y no sé qué es lo que pasa. Pero bueno, esas son las cosas que yo en lo personal pienso. Somos libres de pensar y de actuar, ¿verdad? De acuerdo a lo que pensamos. Pues vámonos a Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 10. Los que son buenos para el esgrima bíblico ya me ganaron. 3 del 1 al 10. Dice así. Éxodo 3. Déjenme ver. Estoy en otro. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume o no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dice la Biblia, ¿verdad?, que las personas hebreas que entraron a Egipto, porque en aquel tiempo no eran judíos, o sea, eran los judíos, pero todavía no les decían judíos, eran los hebreos, ¿verdad? Y el lenguaje siempre permaneció, el hebreo. Pero en Egipto entraron estas personas hebreas a Egipto un poquito, ¿verdad? Abraham llegó a Canaán, a la tierra prometida, pero no se estableció en su tiempo de él. Y anduvo ahí rodeando y vivió hasta allí en el centro y se salió y anduvo por ahí, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe, que todavía no nacía en Isaac, su hijo. Hubo un tiempo, ¿verdad?, en que entre esos movimientos, ¿verdad?, llegó Isaac, nació Isaac, y luego de Isaac nació Jacob, y luego de Jacob, ¿verdad?, nació Israel. Israel es el nombre de Jacob, le puso Dios Israel, pero ahí ya empezábamos, ¿verdad?, a cambiarle el nombre, ¿verdad?, de los hebreos al pueblo de Israel. Ahí va cambiando. Estos hombres, ¿verdad?, hebreos, llegaron a la tierra de Egipto, eran nada más 66 gentes, 66 personas. El padre, los hijos, las nueras y los nietos. 66 personas nada más llegaron a un país, pero un país que no era cualquier país en ese tiempo, era la primera potencia, ¿verdad? Era lo máximo. Egipto era lo máximo todo alrededor ahí, en aquel tiempo. Y llegaron ahí a un país, ¿verdad?, grande y poderoso y bueno, fructífero. Y vamos a Génesis 46, 26. Vamos un poco atrás ahí en cerquita. 46, 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Bueno, ahí estamos viendo, y aquí ya más claro, ¿verdad?, podemos ver que dice que sin las mujeres, ¿verdad? Entonces fueron un poquito más, no fueron nada más 66, sin las mujeres de los hijos de Jacob, fueron un poquito más, pero vamos a decirle que fueron 70 o 75, ¿verdad? Personas las que entraron a Egipto en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque como todas las veces, ¿verdad?, de los años de vida que Dios nos da por generaciones, hay necesidades, hay hambrunas, ¿verdad? Y primeramente lo básico es la comida. Entonces en aquel tiempo, ¿verdad?, había hambruna por allá, y fue como ya decidieron, ¿verdad?, ya habían conocido a José, ¿verdad?, uno de los hijos de Jacob, que ya estaba en Egipto, y ustedes saben la historia, muchos de ustedes, quién era José, ¿verdad?, el soñador. Los mandó traer porque él reconoció a sus hermanos y les mandó traer al padre, ¿verdad? Y vinieron a Egipto, y así fue como llegaron a Egipto por un tiempo de necesidad, pero Dios ya les había provisto algo mejor, de tierras muy fructíferas, ¿verdad? Donde iban a pastorear, donde iban a tener su ganado en aquel tiempo, y iban a seguir con sus familias tranquilos, en paz. Y el que era el segundo del rey, del faraón, era José, uno de los hijos más chicos de Jacob, y iban a estar protegidos por él, porque él era la ley en Egipto. Llegó a ser el grande de Egipto, y él era el que
el que mandaba, ¿verdad? Era el líder que lo había puesto el rey y le había dado el anillo para que él pudiera poner el sello, ¿verdad?, a todos los documentos importantes y así esparcirlos por Egipto como leyes o mandatos, ¿verdad?, del rey. Así es que llegaron a Egipto, se multiplicaron, crecieron muchísimo y pasaron los años, pasaron muchos años. Pasaron tantos años que fue un tiempo en que llegó un faraón, ¿verdad?, porque se iban heredando el trono. Y llegó un faraón que no conoció, dice la Biblia que no conoció a José o no le quiso reconocer, porque yo creo que en la historia estaba registrado, pero no le quiso reconocer. Y este rey empezó a desconfiar del pueblo de Israel, que se había multiplicado ya para ese tiempo, eran muchísimos, eran miles, ¿verdad? Vamos a Éxodos capítulo 1, del 7 al 14. Ahí nomás le damos vuelta casi, ahí vamos a ver el capítulo 1, del 7 al 14. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí vemos, ¿verdad?, que la desconfianza que empieza a entrar en el rey, en el faraón, de parte de los hijos de Israel, porque eran muchísimos ya. Yo creo que ya estaban casi a la par de los egipcios. Y pues los empezó a someter al pueblo, ¿verdad?, a trabajos pesados, a los más pesados, a los que nosotros nos podamos imaginar, ¿verdad?, para que construyeran, ¿verdad?, con ladrillo, las ciudades más importantes en aquel tiempo que estaban renaciendo, porque se estaba poblando también los egipcios, y así es que necesitaban más ciudades, y a lo mejor también construyendo bodegas grandes como las de Amazon ahorita, y tenían que prepararse, ¿verdad?, los egipcios. Así es que ocuparon a esta gente, a los hebreos, al pueblo de Dios, y los sometieron. Poco a poco los fueron sometiendo, y hasta que llegaron, ¿verdad?, al nivel de esclavitud, poco a poco. A lo mejor nosotros no hemos experimentado, a lo mejor nosotros no hemos visto o hemos sentido, ¿verdad?, en carne propia este tiempo de opresión en nuestra vida. Yo no lo he sentido. Yo tengo la historia de México y estuvieron 300 años, ¿verdad?, nuestros antepasados ahí de esclavos, pero yo no pasé por ahí, ¿verdad? Yo no estuve allí, yo no experimenté eso, yo no sentí nada. Yo nací en 1964, eso ya tenía años que había pasado. Así es que la mayoría de nosotros no ha experimentado eso, ¿verdad?, a tal manera de que nos sometan a la esclavitud. Pero sí estoy seguro que el 100% de los que estamos aquí, sin darnos cuenta, de manera sutil, el diablo nos sometió, de tal manera que nos hicimos esclavos de él, esclavos del pecado, ¿verdad? Pero Dios, que es grande en misericordia, se acordó de nosotros y nos envió un Salvador, que es Cristo Jesús. Dios, el Dios eterno que tenemos, el Dios tan bueno, tan lleno de misericordia, el que tiene un plan perfecto, ese Dios es el que también se acordó de nosotros. Nos buscó, como dice por ahí, ¿verdad?, la parábola de la oveja perdida, nos encontró,
nos curó y nos llevó al redil con Él. Él envió a Cristo Jesús para que nos salvara de la esclavitud del pecado. Vamos a Mateo capítulo 1. Ahora sí ya nos vamos al Nuevo Testamento. Capítulo 1 del 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en eso, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos en esta pequeña parte de la Escritura donde empieza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios se compadece de nosotros los pecadores. Ahora no solamente por el pueblo judío, ¿verdad? Que ahora lo conocemos como el pueblo judío, ¿verdad? El Israel de hoy, sino también por nosotros. Pero ya estaba, ¿verdad? Desde antes de que íbamos a venir nosotros a adherirnos al pueblo de Israel. No sé cuántos de aquí conocen qué es un injerto. Un injerto en una planta, ya sea de flores, ¿verdad? O ya sea de fruto. No sé cuántos de aquí. Yo lo hice. Yo lo experimenté porque un amiguito mío en la adolescencia me enseñó y fuimos y nosotros le hicimos tulipanes. Acá mi esposa le dice obeliscos, ¿verdad? Una flor muy bonita. Hay de pétalo sencillo y hay le dicen, ¿cómo dicen? De doble pétalo, no sé cómo dicen, es relleno, ¿verdad? Muy bonita, de varios colores, hay flores. Entonces vine y injerté, ¿verdad? De un color le pasé a otro, al amarillo le puse rosa, entonces daba la misma planta rosa y amarillos. Ese es un injerto en la planta, en la fruta, para mejorar la fruta, a la fruta corriente le injertan la fruta fina. Entonces la corriente da los mangos, vamos a hablar, ¿verdad? De los mangos Manila, unos mangos bien bonitos, bien sabrosos, bien dulces. Pero en sí la planta, el tronco viejo, era de corriente. Y allá en Veracruz, ¿verdad? Para los que no conocen, esos mangos en el tiempo de las aguas, después de las aguas salen las plantitas, ¿verdad? De las semillas que caen en la tierra. Los cocos, si caen de la planta, de la palmera, después de las lluvias empiezan a salir los cocos. Ya nomás lo agarras y lo plantas a donde tú quieras. El injerto, regresamos al punto. El injerto es algo que no es del árbol, del original. Es un injerto que viene y lo ponen allí. En este caso, en el caso de nosotros, el bueno era el Israel, ¿verdad? Como un árbol. Israel era el original. Y Israel era el bueno y nosotros éramos los corrientes. Lo que se da allá en el monte. El mango corriente, nosotros allá le decimos mango corriente y se da en el monte y se lo comen las vacas y hasta unas se quieren ahogar porque el hueso es grande. Es más hueso que carne. Y es sabroso, sí es sabroso. Nosotros, bueno, uno de chiquillo allá, ¿verdad? Se los comía. En lo que fuera de fruta del campo iba uno y comía la fruta. Pero aquí es al revés. Aquí el original y el bueno es Israel. Y nosotros somos los corrientes, los comunes, los gentiles, ¿verdad? Que no éramos judíos. Vienen y nos sacan y nos injertan en el olivo, ¿verdad? Porque la representación de Israel es el olivo, entonces nos injertan, ¿verdad?
y entonces ya al injertarnos ahí pertenecemos a la planta original y verdadera que es Israel. Así hace Dios con el pueblo que no es de Él, viene y lo injerta y lo adhiere al original. Ahora ya somos uno, ¿verdad? En Cristo Jesús ya somos uno. Ya ni judíos, dice ahí, ni griegos, ni nada de todo el mundo. Ya somos uno en Cristo. Cristo vino a unir dos pueblos y hizo uno, para la gloria y alabanza de Dios, plena y total en toda la tierra, ¿verdad? Y ahorita ya no hay excusa, ni para los judíos ni para nosotros. Vino Cristo Jesús, dice aquí la Escritura, que para salvar, ¿verdad?, a los pecadores, para salvar a su pueblo de sus pecados. Y el pueblo, no sé, a su pueblo dice, pero no se está refiriendo solamente a los judíos, se está refiriendo también a nosotros, ¿verdad? Porque en el plan de Dios ya estábamos ahí, en la lista, de que íbamos a un día a conocerle, íbamos a llegar a ser su pueblo. Entonces, vemos cómo este pueblo llegó a ser esclavo, fue sometido, fue maltratado de muchas maneras. Más adelante vamos a ver otra partecita muy triste, ¿verdad? Hasta dónde llegó el celo, ¿verdad? Con mucho poder para deshacer o desaparecer o maltratar a la gente, ¿verdad? Pero antes de meternos allí, este es un cuento, ¿verdad? Este no está en la Biblia. En esos tiempos de la esclavitud, vamos a irnos allá en el Imperio Romano, se escapó un esclavo y corrió a todo lo que daba, corrió hacia un bosque. Y corriendo fuerte, ¿verdad? Llegó al bosque y se les escapó. Y fue y corrió, se cansó y caminó, llegó al centro del bosque y ya cansado el hombre, ¿verdad? Ya con la cabeza ya para abajo y todo cansado, se sentó. De repente en ese bosque oyó un rugido de un león muy cerca de él. Y cuando levantó la cabeza, que se quería echar una siesta, miró al león ahí enfrente de él. Un león grande, fuerte y muy joven. Pero el león tenía algo y había llegado también a ese lugar para descansar, el mismo lugar que escogió él para descansar. El león también lo escogió para descansar porque ya no podía. Tenía una espina gigante que le atravesó su mano. Entonces no podía caminar, ya se había desangrado, ya estaba bien débil, ya no podía más que rugía, pero pues eran los últimos rugidos ya estaba bien cansado. Entonces el joven poco a poco, ¿verdad?, vio la herida del león y que estaba sangrando, y pues el león se lambía y él dijo, bueno, pues este león está enfermo de su mano, está herido. Y se le fue acercando con mucha desconfianza y poco a poco, hasta que llegó allí, vio, el león estaba quieto. Se acercó y le tomó la mano al león y le sacó la espinota bien grande que le atravesaba su mano, ¿verdad? Y rasgó su camisa, el esclavo rasgó su camisa y vendó su mano del león, dijo, para que pueda pisar, para que pueda correr, para que pueda caminar, y le vendó su mano. En eso que termina de vendar su mano, oyeron voces, ¿verdad? Y los dos se espantaron, dijo, vienen por nosotros. Porque también a los leones, y en ese tiempo los tigres y los leones también los que tenían el poder, tenían su zoológico. Bueno, todavía hasta nuestras fechas, ¿verdad? Por ahí algunos que tienen sus zoológicos personales. Bueno, en aquel tiempo, bueno, de ahí despertaron y se fueron los dos. Uno por un lado y el otro por el otro, pero los agarraron al esclavo y se lo llevaron. ¿Y cuál fue la condena del esclavo de parte del emperador, del rey? Dijo, bueno, va al Coliseo, ¿verdad? Después de unos meses, ¿verdad?, de estar encerrado, el esclavo lo mandan al Coliseo para que diera un espectáculo de muerte. Y llega al Coliseo, ¿verdad?, y lo ponen al centro, y todo lleno de gente,
como cuando ahora van a un juego de fútbol a los estadios, lleno de gente el coliseo, y sueltan el león, y el león rápido, ¿verdad? Se le va a él, pero lo reconoció, el león reconoció quién era el hombre. El león se le fue encima, pero para abrazarlo, no para comérselo ni para destrozarlo, sino lo abrazó. Ahora sí que no era el abrazo del oso, era el abrazo del león. Y lo tumbó, ¿verdad? Y lo abrazó y lo lambía en la cara y lo lambía en su cuerpo. El león estaba agradecido porque el león reconoció que ese había sido el que le había curado su mano en el bosque. Al león también lo atraparon y se lo llevaron. Entonces ahí los dos se reconocieron. Él bien asustado dijo, pues ¿y ahora qué pasó? Pues era el león que había él curado y él no le hizo nada. Entonces el emperador se levantó, ¿verdad? Bien sorprendido, levantó sus manos. ¿Y qué creen? Que le den libertad a los dos, échenlos fuera, que se vayan. Les dio la libertad a los dos. Bueno, este es un cuento, como les digo, ¿verdad? Del esclavo y el del león. Vamos a ver cuántos puntos alcanzamos porque no tenemos mucho tiempo. ¿A qué hora se acaba, Martín? No, en la predicación. ¿A qué horas? A la 1:20. Bueno, tenemos 17 minutos más o menos, ¿verdad? Vamos a ver, el Moisés liberó a un pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Al pueblo de Israel, y fue en Egipto. Pero a la par vemos el nacimiento de Jesús, que ya lo leímos, ¿verdad? Y este vino a salvar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Este nacimiento de Jesús fue mucho más, o sea que no hay otro hombre, ¿verdad? Entre los hombres que se le haya otorgado bueno, es Dios, ¿verdad? Hecho carne, hecho hombre como nosotros. Moisés, él fue un hombre muy importante y está también para el pueblo de Israel en la historia como uno de los patriarcas más importantes, ¿verdad?, que tienen en su historia. Moisés, la familia de Moisés y la familia de Jesús pasaron por tiempos muy difíciles, muy peligrosos. Muchos de nosotros hemos leído la historia de Moisés, hemos leído la historia de Jesús y vemos aquí las dos familias cómo pasaron tiempos de mucho riesgo y de muerte también, y de muerte alrededor de ellos. En el tiempo de Jesús, el imperio romano era el que dominaba, el imperio romano era el que estaba ahí sobre ellos, y también tenían una opresión el pueblo de Israel, ¿verdad?, en ese tiempo, y estaban sufriendo las familias por órdenes directamente del emperador, ¿verdad?, porque eran los que mandaban. Algunos de nosotros, tal vez, ¿verdad?, que estamos pasando por situaciones físicas a lo mejor, ¿verdad?, enfermedades o dolencias o penas o algunos otros problemas que parece que no van a pasar. Hemos pasado, estamos pasando a lo mejor por algún problema, pero nada comparado con el tiempo en que nació Moisés. Nada comparado con el tiempo en que nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, sufrieron muchas madres, ¿verdad? Tanto las hebreas como las judías. Vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Eso que sufrieron, ese tiempo tan triste, ¿verdad? Pero sí nosotros podemos experimentar, como les digo, un tiempo que parece que no pasa, que parece que no va a terminar. Estamos afligidos o estamos tristes,
pero no se compara con esto. Ahora, hay cosas en nosotros que no van a ser para toda la vida, son pasajeras, ¿verdad? Pasamos, por la gracia de Dios, pasamos y aquí estamos, ¿verdad? Todavía. Pero es el poder de Dios que nos da la tranquilidad y la paz en medio de la tormenta mientras estamos pasando por esto. Y podemos esperar con calma el tiempo de Dios para salir de esto, ¿verdad? De cualquier tipo de problema físico o económico o otra clase de problemas. Muchos no tenemos que esperar 10 años, 15 años, 20 años, 80 años para que esto pase. En el caso de Moisés, en el caso de él, pasaron más de 80 años. Cuando ya estaba siendo oprimido el pueblo de Israel, pasaron más de 80 años. Estuvieron de esclavos como 200 años, yo creo, de esclavitud. De estancia total fueron más de 400 años, pero de esclavitud fueron como 200 y cachito de años. Pero ya estaban siendo oprimidos cuando nace Moisés y pasaron 80 años, 83 años para ser exactos, ¿verdad? Para que llegara Moisés, para que llegara a libertarlos. Hoy en el presente, nosotros hemos sido sometidos de manera muy sutil, como les había yo dicho, ¿verdad? Por el diablo, a cautividad. Nos ha cautivado nuestra mente, nuestra voluntad, de tal manera que pecamos una y otra vez y se vuelve un estilo de vida sin poder salir de allí. Pero para eso vino Jesucristo, para salvarnos del pecado y de la condenación. Porque sin Él estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2, del 1 al 3, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él vino a salvarnos, ¿verdad? Moisés liberó a Israel, su pueblo, de la esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, vio la poderosa mano de Dios haciendo grandes milagros y maravillas. Esas fueron las plagas. Milagros y maravillas que no fueron buenas para el rey, que no fueron buenas para Egipto, ¿verdad? Porque les afectó mucho por la decisión de un hombre que era el rey, el faraón. Nosotros podemos ver en los capítulos, y no los vamos a alcanzar a leer todos, pero vamos a leer nada más el capítulo 7 a 17, del 17 al 21 de Éxodo. Nomás vamos a ver ese y de los demás les voy a dar las citas por si los quieren ver. Vamos a Éxodo capítulo 7. (17 al 21). Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber del agua, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Está convertido el agua en sangre ahí, ¿verdad? Y los hechiceros, dice, y el faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Les dije que hasta el 21. Bueno, ese nada más era ahí, ¿verdad? Pero es cuando se convirtió la sangre, el agua de los ríos, ¿verdad? En sangre de los arroyos, de los pozos, de las norias, como dicen por acá en el norte. Todo era sangre, no podían beber. Se corrompió, se apestó, daba asco. No tenían agua para tomar, nadie tenía agua para tomar. Ese fue, como les digo, un milagro, nada a favor de Egipto.
Como estos, se realizaron 10. Y tanto el pueblo de Israel que estaba en Egipto como los egipcios experimentaron esto. Pues más adelante, si lo quieren anotar, capítulo 21, capítulo 8, todo el capítulo 21, el capítulo 8, todo es 9, hasta el capítulo 10, ¿verdad? Están los milagros y las maravillas que Dios hizo allí en Egipto. Ahora, volviendo al tiempo de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús salvó y liberó a su pueblo de la esclavitud del pecado, como dice Efesios 2 del 1 al 3. Nos salva y nos da vida eterna, como dice Juan 3:16. Y ese sí lo vamos a leer, aunque este versículo es casi el número 1 para memorizar. Lo vamos a leer y vamos a leer un poquito más adelante también. Juan capítulo 3. Versículos 16 y vamos a leer hasta el 18, nada más. 3:16 al 18, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí manda la salvación o la solución para nuestros pecados, pero también nos hace ver la realidad que el que no cree en el mensaje, que no cree en Jesucristo, es condenado. Y no hay salida. Esa es la verdad. O somos salvos del pecado, somos perdonados por todo lo que hayamos hecho, se nos da una nueva vida, nos restaura, nos reconstruye el Señor, nos renueva un corazón que era de piedra como el del faraón y nos hace tener un corazón de carne sensible. Sensible de tal manera que podemos llegar también a perdonar, sensible de tal manera que podemos llegar a amar a nuestros enemigos, sensible que nos hace entender el dolor ajeno. Y no vámonos tan ajeno, ¿verdad? El dolor del prójimo. Y el prójimo es el próximo que está a tu lado. No vamos a ir tan lejos. Todos los que te rodean, ese es el prójimo. Los que siempre estás contactando todo el tiempo, ellos son tu prójimo. Nos hace un corazón de carne sensible, un corazón que antes estaba lleno de envidias, de rencores, de venganzas, de adulterios, de fornicación, de borracheras, de malas palabras, de mentiras, de envidias, de malos deseos y de mucho más. Por allá de donde vengo se practica mucho la hechicería y la santería, ¿verdad? Y luego a veces me dicen, ¿verdad? Ahí nomás pues como burla, ¿verdad? Me dicen, ¿no eres chamán? Y pues chamán es un brujo, ¿verdad? Dicen, no eres un chamán porque pues allá está según la sede, ¿verdad? De los brujos en Catemaco, Veracruz. Pero hay mucha maldad en la gente, de unos de una manera, otros de otra. Nuestros corazones estaban así, pero llegó Cristo y Cristo vino a nuestras vidas. Y ahora, ¿qué es lo que hay en nosotros? ¿O qué es lo que debe de haber? Porque unos estamos apenas caminando en Cristo y vamos aprendiendo y vamos practicando. ¿Qué debe de haber? Debe de haber amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y esto no es de nosotros, es del Espíritu Santo que obra en nosotros, y estos son los frutos. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si decimos que somos cristianos, que no sé aquí si saben la palabra, qué es el significado de un cristiano, o por qué nos llamamos cristianos, así directamente, como que somos unos cristitos, ¿verdad? Porque hacemos lo que Cristo hizo. Por eso nos llaman cristianos, porque hacemos lo que Cristo hizo. Somos seguidores directamente de Cristo. Somos Cristos chiquitos, ¿verdad? Nada comparados con Él, ¿verdad? Porque Él es lo máximo. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos cambia totalmente. De tal manera que llegamos allá donde salimos, ¿verdad? Yo salí de un rancho y bueno, pues no fui borracho, ¿verdad? Ni drogadicto. Fui malo, de tal manera como dijo el apóstol Pablo, entre los primeros de la lista de los malos, ahí voy yo, ¿verdad? Fui malo, de tal manera que necesitaba arrepentirme. Pero yo regreso a mi pueblo después de unos años o después de unos pocos años y pues tengo amigos ahí, ¿verdad? Todos conocidos, hombres y mujeres, jovencitas, bueno, en aquel tiempo. Y pues cuando no había baile, alguien en aquel tiempo tenía tocadisco y ahí en la casa se hacía la movida, ¿verdad? Con el tocadisco. Puros jovencitos, no había bebida, era nomás de bailar. Pero como dicen por ahí, ¿verdad? O eres negro o eres blanco, ¿verdad? Digo, no de raza, ¿verdad? Pero o eres cristiano o eres no cristiano. O conoces al Señor y tus frutos ya son otros. Y en ese tiempo, créanme, estaba yo, que serían ni un año de haber convertido. Me fui para Veracruz. Y me invitaron a la fiestecilla, porque no era un baile. A los bailes sí no faltaba en aquel tiempo, antes de conocer al Señor. Y ya después que regresé, me invitaron. Y yo me he movido por las emociones, pues me voy a meter, recién convertido, ¿verdad? Ahí haciendo bola en la sala y afuera en el patio, no fue en el patio, ¿verdad? Me vienen a sacar, yo sacaba a bailar, fíjense hasta dónde es el mal, ¿verdad? Yo sacaba a la muchacha a bailar, pero ahí vino una muchacha a sacarme a bailar a mí. Jovencita viene y me dice, vente Jorge, vente, vamos a bailar. No, le dije, no. Dijo, ¿por qué? Le dije, no, yo no bailo ya. ¿Pero por qué? No, si baila. No, le dije, no, yo no bailo. Ya no bailo yo. ¿Pero por qué? Le dije, mira, si todo aquí te explico, ahorita no me vas a entender, no me vas a comprender. Me levanté y me fui para mi casa. Mejor. Me fui para mi casa. Y ya, desde entonces ya ni a las casitas, ni al baile, ¿verdad? Ya, así se acabó. Pero la tentación es tan grande que yo escuchaba la música y me temblaban las piernitas, ¿verdad? Pero para bailar, no de miedo ni de temor al Señor, sino para bailar. Y así duré, temblando con la música, de que quería bailar, porque esa era mi vida, el baile. Pero Dios me transformó, me cambió. Ese era mi pasatiempo favorito, el baile. Al otro día el fútbol, todo desvelado, y era el fútbol. Y eso era mi sábado y domingo, eso era, el fin de semana. Triste la vida, o muy alegre en el mundo. Dicen, es que ya no eres feliz tú. Ya no eres alegre como antes. No, si supieran que ahora soy el doble, que es infinito el gozo y la alegría del Señor, que es permanente. Nos vamos directamente al final. En realidad, vámonos a la realidad de ahora, de hoy. La vida es muy corta. Yo tengo 60 años, 61 años para ser exactos.
Otros de aquí a lo mejor tengan más. Y recordamos cuando fuimos niños, recordamos cuando fuimos adolescentes y recordamos cuando éramos jóvenes, como ahorita les estoy platicando. Y hasta decimos, parece que fue ayer. ¿Por qué? Porque es muy, muy rápido, se pasa muy rápido. Y créanme lo que esto es natural, o sea, es muy natural porque en tu corazón, en mi corazón y en el corazón de todos, aunque no sean cristianos, hay algo que quiere vivir para siempre. No se quieren morir. Nadie se quiere morir. Nadie. Y esa eternidad la puso Dios en los corazones del hombre para que deseen vivir. El faraón quería vivir para siempre. Y ustedes conocen algo de historia, miran cómo los enterraban, con la esperanza de despertar allá en la otra vida, de seguir viviendo. Se pasa muy rápido el tiempo. La adolescencia, la juventud, el tiempo de que ya estamos casi para retirarnos. Pero nosotros desde que conocimos al Señor Jesús, desde que empezamos a conocer las bondades, las misericordias, las maravillas de nuestro Dios, nosotros por las mañanas le damos gracias. Todas las mañanas le damos gracias a Dios por el regalo de la vida. Porque por gracia estás aquí, por gracia yo estoy aquí. Por la pura gracia de Él, por su pura misericordia. Cuando me voy a acostar, antes de dormir, me estoy agradecido por el regalo que me dio de ese día. Y déjame decirte que cada día tú tienes un regalo. Y ese regalo se llama presente. Y el presente es el que estamos viviendo hoy. Por eso se le llama presente. Porque a un regalo dice, te doy un presente, ¿verdad? Te doy un regalo, es un presente. Pues este es el día de hoy que nos da Él, es un regalo cada día. Debemos de meditar antes de dormirnos. Señor, pues gracias por este día. Tuve mis luchas, tuve mis peleas por ahí, ¿verdad? Mentales, emocionales, pero ya pasó. Descansaremos y mañana Dios dirá, ¿verdad? ¿Somos agradecidos o no nos acordamos? Somos desagradecidos. No solamente por la vida que Él nos da física, pero por la vida eterna. Ya nosotros estamos conscientes que tenemos vida eterna. Y esa vida eterna fue desde el momento que creímos. No necesitamos morir y pasar a la vida eterna. No, ya estamos en la vida eterna. Desde que Él nos salvó, ya empezó a correr la vida eterna. Ya somos eternos. Ya no vamos a morir espiritualmente. Físicamente se acaba el cascarón, ¿verdad? Y lo entierran. Pero dice que Él nos dio las arras, ¿verdad? ¿Las arras de qué? Del Espíritu Santo, para que por su promesa seamos resucitados. Y ese cuerpo resucitado, hecho polvo, hecho cenizas, o los huesitos secos, se va a unir de nuevo con el Espíritu. Y va a ser transformado, especialmente por Dios, para estar en su presencia. El cuerpo transformado otra vez en cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Y se van y estamos delante, ahora sí, completamente delante de Dios. Cuando nos morimos es el espíritu que se va a Dios, pero el cuerpo queda. Pero en la resurrección salimos y nos vamos con Él en su presencia, ya con un cuerpo, dice la palabra de Dios, que con un cuerpo glorificado, transformado, con un cuerpo especial, porque nosotros, así como estamos, no podemos estar en la presencia de Dios, mucho menos como vamos a estar, si es que llegamos allá, ¿verdad? Abajo de la tierra. Así es que estábamos antes así, ¿verdad? Perdidos, sin Dios, sin rumbo, sin dirección, pero podemos hacer nosotros hoy una elección. ¿Queremos seguir así? ¿O queremos
hacer la decisión de recibir el mensaje, recibir el Evangelio, recibir a Cristo, literalmente recibir a Cristo en nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestro pecado. Ya leímos ahí en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, que Él no vino para condenar al mundo, Él vino para salvarnos. Pero si no queremos creer, ya somos condenados. Ya no hay salvación. Y esto de la vida es muy corta y de que no estamos seguros en esta vida y no sabemos si vamos a llegar con bien a la casa, o sea, vivos. El tiempo de decisión es ahorita y mañana quién sabe, ¿verdad? Si podamos respirar y seguir viviendo. El tiempo es ahorita para decidirnos recibir la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Así es que si tú, hombre o mujer, joven o niña o niño que entiende, están aquí, bueno, que nomás está mi niña, porque salieron a la escuela dominical, creo. ¿Entiendes bien lo que estamos diciendo de parte de Dios? Puedes pasar aquí adelante para orar por ti. Los que nosotros conocemos al Señor ya, estuvimos en ese lugar que tú estás. Lo mismo. Escuchamos el mensaje, escuchamos el llamado y pasamos adelante a recibir al Señor y arrepentirnos de nuestra vida, de nuestros pecados. Y ser perdonados y luego no merecemos, pero Él nos da un regalo que es la vida eterna. No lo merecemos, pero es gracia. Él nos da vida eterna. Así es que si hay alguien aquí, pues yo le invito que pase adelante. Vamos a orar con Él y por Él. El tiempo se va, el tiempo vuela, la vida se va. Y aunque estemos jóvenes, mañana quién sabe si amanecemos. Es la realidad, es la realidad. Una es fe y la otra es realidad. Pero vivimos en una realidad, ¿verdad? Un mundo malo, lleno de maldad, entre más y más y más. Y el que esté ciego, pues no la quiere ver, pero hay mucha maldad. Ahorita ya no solamente de uno, de dos, de tres, en masa, ¿verdad? En masa se mueren, porque estamos viendo lo que está pasando. Pero nosotros nos podemos salvar antes de morir, antes de entregar este cuerpo, ¿verdad? Podemos decir, Señor, aquí estoy, perdóname, sálvame, ayúdame. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que vino a nosotros, que es el que nos ayudó. Señor, nos santificó y nos sigue santificando, nos sigue apartando, Señor, del pecado para ti, para servirte solamente a ti, para venir, Señor, y reconocerte que tú eres el Dios de amor, el Dios de bondad, el Todopoderoso, el que promete y cumple, el que puede hacer de la nada, Señor, algo maravilloso, algo grande. Tú eres el Dios, Señor, que salva y sana. Nos ponemos delante de ti, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros, para que nos ayudes, nos guardes, Señor, mientras podamos movernos, Señor, en este cuerpo, que nos dé sabiduría para vivir la vida que tú quieres de nosotros. Encamina, Señor, no solamente nuestros pasos, pero encamina, Señor, nuestros pensamientos primeramente, para poder tomar buenas decisiones delante de ti. Señor, si en algo te hemos faltado, Señor, perdónanos. Límpianos, Señor. Síguenos transformando. Síguenos, Señor, renovando de día en día. Gracias, Señor, por este lugar. Ponemos delante de ti, Señor, a nuestro hermano Sergio, para que tú sigas obrando, Señor, en su pierna, que él pueda, Señor, restablecerse pronto. Señor, dale tranquilidad en su corazón. Dale paz, Señor.
que Él pueda esperar el tiempo que tú tienes, Señor, para que Él se restablezca pronto. Gracias por su vida, porque ha sido una bendición no solamente para mí, sino para muchos. Así es que te pedimos, Señor, y te rogamos que tú sigas obrando, restableciendo y fortaleciendo todos los ligamentos, los músculos, los tendones, todo en su pierna, Señor, que se adhiera de nuevo, todo, Señor, a lo que le operaron, Señor, le pusieron en su pierna, a este metal, Señor, que viene a suplir la parte de su hueso. Que todo, Señor, se adhiera, que todo vuelva a su lugar, que todo siga funcionando, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por todo lo que pasamos. Ayúdanos a entender y aceptar tu voluntad, porque tu voluntad es buena y es perfecta. En el nombre de Jesús. Amén.